19:33, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos. En primer lugar, queremos agradecer a toda la gente que siempre nos apoya, nos acompaña en este espacio. Y quería compartir con ustedes una pequeña noticia, pero que tiene que ser atendida y entendida dentro del contexto que estamos viviendo en el marco de un globalismo imperante. Es que días atrás estaba leyendo el sitio Peter Winter, donde aparece un artículo en torno a la libertad religiosa y los derechos humanos, donde se iba haciendo un balance sobre las persecuciones y la represión que están sufriendo muchos hermanos cristianos, particularmente los católicos, que se niegan a cumplir con las exigencias de algunos gobiernos. Y allí aparece a la cabeza lo que es el régimen comunista chino, máximo exponente de lo que es la opresión al pueblo cristiano y curiosamente el máximo beneficiario de lo que es el mercado global en torno a la transición energética de cara al año 2030. Dentro de lo que refiere a esta persecución, en Winter aparece el artículo firmado por He Yuyan, donde yo tomo la información que voy a compartir, que es un seudónimo, obviamente, porque está siendo perseguido por lo que hace a la lucha incruenta que mantiene el régimen comunista chino contra la Iglesia Católica. El autor se va centrando en una diócesis emblemática cuando escribe estas palabras, manifestando lo que es esta persecución religiosa a los católicos chinos. La diócesis de Baoding es ciertamente el paradigma de cómo en el siglo XXI se sigue derramando sangre de cristianos a causa del laicismo imperante de una ideología que, emergida desde Marx, supuso que la religión terminaba siendo el opio del pueblo y había que combatir la religión. Esta diócesis de Baoding, que está siendo en este momento el foco de atención del régimen chino y también de la Iglesia Católica, está dirigida por Monseñor Francis An Shuxin, que es el primer obispo auxiliar desde 1993, que luego fue el obispo adjunto y ahora obispo residencial. Como señala Winter, y cito, fue parte de la Iglesia Católica clandestina antes de unirse a la Asociación Patriótica y su autoridad se encuentra cuestionada por los objetores de conciencia. Voy a explicar entonces de qué se trata la objeción de conciencia dentro de esta nación oriental. Por Iglesia clandestina debemos entender a lo que es la Iglesia Católica fiel a la Roma eterna. Por Iglesia clandestina debemos entender a ese remanente fiel que no ha pactado con el mundo moderno. Por Iglesia clandestina tenemos que referirnos a los católicos valientes que se negaron a unirse a la Asociación Patriótica de Católicos Chinos, que es la iglesia oficial que depende y es sostenida y es vigilada por el régimen comunista chino. Por eso hablamos de iglesia clandestina, porque está en clandestinidad frente al poder de China, aunque leal y fiel a la Roma eterna. Winter va recordando que los obispos, sacerdotes y laicos han sido perseguidos durante décadas, más concretamente desde que asume el poder máximo Mao Zedong. Según el sitio, y cito, el acuerdo alcanzado entre el Vaticano y China en el año 2018 preveía la fusión gradual, y voy a ser cuidadoso porque esto se puede malinterpretar. Pero bueno, la fusión gradual de la iglesia clandestina con la asociación patriótica. Lo cierto es que para muchos esto fue una puñalada en la espalda por parte de Roma, que terminaba pactando con el comunismo en una situación compleja. No está en mí venir aquí a criticar las decisiones del Papa Francisco, pero al menos sí a exponer lo que está sucediendo en China, donde muchos católicos que estaban en clandestinidad no podían entender cómo desde Roma se estaba negociando con un espacio que había traicionado al mismísimo Jesucristo, porque era un espacio que ya nacía desde ese cimiento comunista que en tiempos pasados
un comunismo que fuese fuertemente condenado por el Papa León XIII. Entonces, aquí es donde empieza a surgir un conflicto, porque se buscaba una sola entidad dentro de lo que era esta iglesia que intentaba fusionar el remanente fiel a la tradición con lo que era simplemente una agencia de inteligencia controlada por el régimen comunista chino bajo la apariencia de la fe católica. Entonces se critica aquí que estos obispos, a partir del acuerdo que se da entre el Vaticano y China en el año 2018, que estos obispos serían elegidos conjuntamente por el Partido Comunista Chino y el Vaticano y finalmente designados por el Papa, pero que en última instancia se está reconociendo que la elección se da de manera conjunta por el Partido Comunista y que alguien venga y explique cómo es posible que ahora Roma, donde se supone que se halla la sede del Vicario de Cristo, le dé voz y voto en el poder eterno de Dios, en lo que hace la iglesia militante en este mundo. Dentro de lo que es el espacio católico está la iglesia militante, purgante y triunfante. ¿Cómo es que en la iglesia militante podía tener injerencia el Partido Comunista Chino cuando la propia iglesia le estaba enseñando a los católicos que el comunismo es una ideología intrínsecamente perversa? Ahora, esa ideología intrínsecamente perversa se encuentra habilitada por la propia Roma a elegir los obispos que van a dirigir la doctrina, la fe y la moral de los católicos que tienen bajo sus diócesis. Algo ciertamente contradictorio por donde se mire, más allá que lo van a intentar justificar de manera constante bajo la idea de el realismo político. Pero si fuese por realismo político, entonces uno ni siquiera tendría que haber sido cristiano, porque muchos eran martirizados, destruidos, vilipendiados, excluidos por defender su fe en los siglos primeros. Entonces, tras el acuerdo, recuerda Biederwinter en su artículo que el Vaticano afirmó que la iglesia clandestina como tal ya no existía, aunque las directrices del Vaticano en 2019 permitía a los objetores de conciencia católicos permanecer fuera de esta asociación patriótica. Es como extraño, porque por un lado está diciendo que no existe en el año 2018 ya esta iglesia clandestina, pero al mismo tiempo me está diciendo un año después que a los objetores de conciencia, es decir, a los que se mantienen en clandestinidad, que pueden seguir siendo católicos sin pertenecer a la asociación patriótica. Entonces, acá vamos a empezar a estudiar lo que son los objetores de conciencia para no extenderme más. Biederwinter explica que se trata de católicos, particularmente sacerdotes y obispos, que se niegan a unirse a esa asociación patriótica. Cabe recordar que la pertenencia a la asociación patriótica está autorizada y regulada por las directrices del año 2019 desde Roma. Por lo tanto, la Santa Sede alentaba a los católicos a unirse a la Iglesia Católica Patriótica, anteriormente excomulgada y controlada por el gobierno. Roma también aclaró que, y cito, quienes se nieguen a hacerlo por motivos de conciencia, es decir, los que quieran permanecer en la clandestinidad, Roma, aunque hayan dicho que ya no existía más, bueno, ahora Roma nos dice que quienes se nieguen a hacerlo por motivos de conciencia, aunque no sean alentados ni aprobados por el Vaticano, no están excomulgados. Siguen siendo parte de la Iglesia Católica y deben ser tratados con respeto. Bueno, esta idea de que la propia Roma reconoce que a veces algunos no están en plena regularidad, podemos pensar desde la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X hasta el remanente fiel en China, el propio Papa reconoce que siguen siendo católicos y que tienen que ser respetados. Lástima que el 99% de apologetas de YouTube no sepan leer lo que la propia Roma les enseña y luego se dicen ser defensores del Papa, cuando se creen más papistas que el Papa y son incapaces siquiera de hacer lo que el propio Papa les enseña que tienen que hacer. Pero bueno, sigamos informando en este sentido. La diócesis de Baoding, en la provincia de Hebei, se encuentra a unos 150 kilómetros de Beijing, que es la gran capital que nuclea todas las actividades del régimen comunista. Y se ha convertido en un centro de objeción de conciencia católica. Empieza a nuclear a todos estos católicos clandestinos del comunismo.
El Partido Comunista Chino ha expresado, supuestamente, su respeto hacia estos objetores de conciencia católicos. ¿Cómo lo ha respetado? Arrestándolos. Y aunque parezca raro, es demasiado. Porque si vemos lo que está pasando con ciertos musulmanes en los campos de concentración uigures, ciertamente que hay que reconocer que al menos en ese sentido tiene un trato más respetuoso. Cito ahora lo que señala Asian News, uno de los mayores sitios de información asiáticos. La comunidad católica clandestina de Baodín es una de las más afectadas por la represión. Varios sacerdotes han sido sometidos al washi, restricción de movimiento y de actividad que puede durar hasta 3 años, durante los cuales son sometidos a sesiones de reeducación y obligados a unirse a organizaciones oficiales católicas controladas por el Partido Comunista Chino. Recientemente los observadores señalaron que 2 miembros clandestinos de Baodín, el padre Chi Huitam y el profesor Che Hekun, han desaparecido en abril, todavía no han reaparecido. Otros miembros, encarcelados en Baodín, han sido sometidos a un intenso adoctrinamiento en prisión. A pesar de estas severas persecuciones, el movimiento católico Objetores de Conciencia continúa floreciendo, y ciertamente porque saben dónde está la verdad dentro de ese remanente fiel, y donde no han pactado con un régimen genocida y tiránico, que bajo la corrección política pocos se animan a criticar hoy día. Biederwinter señala que no se trata de un grupo de viejos sacerdotes y laicos incapaces de comprender los nuevos tiempos, porque el movimiento ciertamente es popular principalmente entre los jóvenes católicos que desean darle un sentido no solo a su vida, sino también a su muerte. Y después tenemos a un grupo de apologetas defensores de ideas modernistas que creen que desde YouTube están haciendo la gran revolución, y ciertamente que son funcionales a la revolución, pero son traidores a la sangre inocente que se está derramando por nuestros hermanos católicos que permanecen fiel a la tradición, que saben que si uno está caminando a la par del mundo es porque pertenece al mundo, porque no se está chocando con el mundo de frente, como ya advertía San Pablo, que el mundo nos ha crucificado y nosotros crucificamos el mundo. Entonces, para terminar digo esto nada más. Hay que recordar que en la diócesis de Baodín, como informó Asia News, las autoridades locales adoptaron medidas de seguridad excepcionales en la Navidad del año 2023, algo que informamos en nuestro sitio, por cierto. Barreras de tráfico, desvíos de rutas, allanamientos ilegales, rastreo por los celulares, y aún así la gente sigue siendo fiel. Estos son recordatorios de que todavía hay una resistencia dispuesta a enfrentarse al comunismo, a un comunismo que ha logrado negociar con Roma. Pero hay gente que entiende que la fe en Jesucristo es lo que tiene sustento en la vida de muchos, y no los acuerdos diplomáticos, porque la diplomacia es para los viles traidores que sin convicciones quieren ayornarse a los tiempos modernos. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.